Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo. Y una de las cosas más bonitas que me han dicho, que me emociono solo pensarlo, fue hace unos meses, al acabar, cuando me despedía, me dijo la paciente: gracias Bridget, me has dado mucha paz. Y esto para mí fue, porque a veces no sé, cuestionas, ¿no?, si lo estás haciendo bien, y lo que dices tú, la reacción de la gente, yo creo que esto, no sé, me lo dijo a mí porque me tocó a mí aquel día, ¿no? Yo estoy convencida que lo hubiera podido decir a cualquiera de mis compañeras. Yo creo que es también un poquito de acto de amor, ¿no? Entonces, pues claro, no sé, tú das amor y también tú recibes amor de alguna manera. No sé, es muy difícil de resumir una palabra. Lo que yo siento es como voluntaria. No pides nada, no esperas nada a cambio. Pero lo que te dan las personas, y no solo los de Vall d'Hebron, por ejemplo, cuando estás recaudando en la calle, pues experiencias de que, bueno, que la gente viene y te cuentan sus historias, ¿no? Tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, Aprendería a volar. Nunca sabes cuándo puedes necesitar, ¿no?, un voluntario, y lo que dices tú es un poco silencioso, porque yo no creo que la gente son conscientes del número de voluntarios que tiene la Asociación contra el Cáncer y los trabajos que empeñan estas personas, ¿no? Empecé como voluntaria de la Asociación contra el Cáncer, creo que hace 10 años, es que no, como no sé, parece que siempre he estado aquí, ¿no?, haciendo esta función, y durante este tiempo, pues mira, he hecho varios tipos. Uno de ellos pues es recaudar fondos. Por ejemplo, la colecta que hacen cada año en mayo, junio, pues salir a la calle con la hucha, o sea, mediodía, y bueno, pues también pues dar apoyo en eventos. Yo voy cada 15 días, o sea, en Vall d'Hebron concretamente somos cuatro mujeres. Hay 2 que alternan los miércoles y 2 que alternamos los viernes. Somos varias voluntarias que vamos pues una tarde a visitar mujeres que han sido operadas de cáncer de mama, que sea mastectomía, que sea tumorectomía. Entonces hacemos una visita para ver cómo están, que no sé si quieren hablar de su proceso. También pues les informamos de los servicios que tiene la Asociación contra el Cáncer, que mucha gente no sabe, pero hay servicios de psicología totalmente gratuito, hay trabajadores sociales, o sea, hay muchas cosas que bueno, la gente no sabe. Y bueno, pues les informamos también que si necesitan un apoyo, pues dónde pueden acudir. Hay mujeres que no tienen ganas de hablar, lógicamente han pasado por un quirófano y a lo mejor no están en condiciones. Otras que no quieren hablar porque es una cosa muy, muy personal, otros que sí te abren totalmente. Y bueno, yo creo que cuando tú entras ya captas un poquito por dónde van a ir los tiros, ¿no? Mis dedos como un láser señalan donde se apuñala. Los faros dilatados, la víctima encontrada. Confieso, dibujé en tu cuello una diana. Me regalaste un baile y accedí a jugar. Te juro que no. Mi historia, mi relación con la asociación, pues empezó hace 12 años cuando me diagnosticaron un cáncer de mama. Vengarme
en otro cuerpo parecido, ni besos a mitad del labio, ni una canción en ese último bar, solo escupirte mi dolor. Entonces yo vine, acudí al servicio de psicología y a través del servicio de psicología pues me puse en contacto con una voluntaria como yo. Nos llamamos voluntarias testimoniales, porque lo que vamos a hacer es hablar de nuestra enfermedad, ¿no? No había hablado directamente con una mujer que lo había pasado. Ni 5 minutos con Marta, pues ya veía que todo lo que yo sentía, todo el proceso que yo había llevado, pues era totalmente normal. Y este momento te lo juro, ¿eh? O sea, podríamos ir ahora a Plaza Cataluña y te diré, pues mira, fue aquí. Contigo fui la niña que mira con pureza sin hablar. Se entrega en la ventana de Dalí mirando al mar. Dibujo tu perfil, quedó tatuado tu aroma en mi nariz. Tu boca siempre me daría de... Y aquello es que, no sé, fue tan importante porque tenía mis hijos, tenía mi familia en Inglaterra, tenía mis 3 amigas aquí, mejores amigas, que bueno, que siempre estaban ahí para levantarte, ¿no? Y me entendía que bueno, que mi cicatriz bueno, voy a decir traumatizada, ¿no? Pero no sé, era difícil de llevar. Ella, no sé, es que son cosas que quizás no se pueden explicar, ¿no? Pero ella lo había pasado, o sea, él tenía la experiencia. Yo me ponía así delante del espejo para intentar imaginarme cómo iba a ser, ¿no? Lo que pasa, claro, es una tontería también porque no puedes imaginarlo. Yo tenía que aprender a vivir con esta cicatriz hasta que me pudieran hacer la reconstrucción. Se puede vivir sin un pecho. Yo he vivido 1 año sin un pecho. No era un riñón, no era un pulmón, no era un hígado, que claro, estos son ya palabras mayores, ¿no? O sea, son órganos vitales que, bueno, sin ello pues no podemos vivir. Entonces ya digo, pocos sentimientos encontrados. Lo que pasa, claro, es que yo, no sé, habían quitado una parte de mi feminidad. Te juro que no quise sentir nada, solo escribir una traición, vengarme en otro cuerpo parecido, ni besos a mitad del labio, ni una canción en ese último bar, solo escupirte mi dolor. Pues con la reconstrucción, pues quiero o no, pues yo tengo cicatrices, entonces no sé, quizás me complejé un poquito y yo pensé, pues mira, había estado casada, había tenido mis hijos, en aquel momento pues mira, pues ya, no sé, pasamos página, ya hay otras cosas en la vida, ¿no? Porque una de las cosas de esto, después de un cáncer te das cuenta de muchas cosas. Se puede superar, se puede llevar una vida perfectamente normal y... O sea, ese es un poco el mensaje, ¿no? Que bueno, que es normal, o sea, las sensaciones, las emociones, no sé, sea el miedo, el agobio, la rabia y todo esto, o sea, son emociones totalmente normales. Y si quieres llorar, pues llora, que es bueno llorar, o sea, no lo guardes, ¿no? Que es un proceso largo, que hay que luchar, que se puede salir, no todos, por desgracia, o sea, ya sabemos, pero bueno, hoy en día las cosas van avanzando, los avances médicos, que se puede salir, o sea, no hay que desanimarse. Lo que hemos dicho antes, o sea, las emociones, esto, pues hay que dejarlos fluir, apoyarte y sobre todo hay asociaciones con la Asociación contra el Cáncer que te pueden ayudar mucho. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. El mar es vida, ¿no? Es una vida en constante movimiento y también tiene sus emociones, para decirlo de una manera. Se pone furiosa, lucha contra las rocas, se pone tranquila.
tiene sus luces, sus sombras, se pone, o sea, las tempestades, y después de la tempestad viene la calma, ¿no? Y quizás mi proceso ha sido un poco así, una tempestad, y después pues todo ha vuelto a como era, bueno, no como era antes, porque nunca es lo mismo, y o sea, la tranquilidad, ¿no? La primera vez que vine después de la operación fue impactante, ¿no? Porque era como después de estar 3 meses y medio metido en una especie de túnel, sin mi vida suspendida, ¿no? Un poco en el aire, pues era venir y era como engancharme otra vez a la vida. A veces lo que sentimos que lo que hacemos es una gotita en el mar, pero el mar se ve mucho menos sin esas gotitas. Y yo, pues mira, yo me siento como una gotita en la remada del voluntariado de la Sociedad contra el Cáncer. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a 0. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes,